Bienvenidos, como habéis visto en el título del vídeo, hoy vamos a hablar de cómo hacer la especialidad médica en Italia. Me lo habéis preguntado mucho, así que aquí lo tenéis. Es un tema un poco denso, así que he decidido dividir este vídeo en dos partes. En esta primera vamos a hablar sobre cómo reconocer u homologar el título de medicina en Italia. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre cómo es el examen en sí y qué tipo de especialidades podéis hacer aquí en Italia. Si conocéis a alguien que les puede interesar este tema, os agradecería mucho que lo compartáis. Y ahora sí, vamos con ello. Italia es un país muy bonito. Cuando pensamos en Italia nos viene a la cabeza pizzas, pastas, quizás vespas, pero hay una cosa que es muy característica de este país y que no solemos pensar muy a menudo, y eso es la burocracia. Haciendo la investigación para este vídeo me encontré con una frase que describe esto a la perfección. La burocracia es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Es una frase de Carlos Castillo Peraza. Y en esto los italianos son unos expertos, así que prepárate. Vas a tener que meter muchos papeles para poder homologar tu título de medicina en Italia. Pero si esto es lo que quieres, seguro que valdrá la pena. Como ya os he dicho, este es un tema bastante denso, así que para facilitarlo todo he hecho un índice para que podáis ir saltando a las partes que más os interesan. Vamos con el número 1. ¿Por qué necesito homologar mi título? Para ejercer en Italia necesitas tener un título de medicina homologado por el Ministerio de Salud italiano y además tienes que estar inscrito en un colegio de médicos profesional en Italia. De lo contrario, te enfrentarías a cargos penales. ¿Quién puede solicitarlo? Cualquier persona, tanto con pasaporte europeo como con pasaporte no europeo y que haya obtenido su título de medicina tanto dentro de Europa como fuera de ella. La única diferencia son los modelos de solicitud y en algunos casos particulares vas a tener que meter algunos documentos extra, como puede ser en el caso de que tu título de medicina sea de fuera de la Unión Europea. En esos casos te pueden pedir algunos documentos extra y además te pueden pedir algunas medidas compensatorias, que estos son algunos exámenes o algunas pruebas extra que tendrás que hacer para demostrar que eres capaz de ejercer la medicina en Italia, bajo los baremos, ¿no?, que tiene el Ministerio de Salud italiano. Bueno, ahora vamos con la documentación necesaria. Esto es un poco confuso porque dependiendo de la categoría en la que estés, pues vas a tener que meter unos documentos diferentes. Voy a intentar explicarlo lo mejor posible. De todos modos, si no os queda claro, dejadmelo en los comentarios e intentaré resolver cualquier duda. Entonces, tenemos tres casos que son diferentes. El primero sería en el caso de que tengas un pasaporte europeo y un título de medicina europeo. En este caso vas a tener que entregar el modelo A1M, que es el modelo para la solicitud de personas con pasaporte europeo y título europeo. Os voy a dejar el link en la descripción. En el caso de que tengas un pasaporte no europeo, pero un título europeo, tendrás que entregar el modelo D3, que es el modelo para personas que no tienen pasaporte europeo, pero su título es europeo. También os voy a dejar el link en la descripción. Y el último caso serían personas, independientemente de si son europeas o no son europeas, que tengan un título universitario no europeo. En este caso vais a tener que entregar el modelo D1, que también os voy a dejar el link en la descripción. Bueno, aquí como veis vais a tener que meter un modelo diferente dependiendo de vuestra situación. Ahora vamos a ver todos esos documentos que son comunes. En algún punto en particular va a haber alguna diferencia si tenéis un título europeo o no lo tenéis. De todos modos lo voy a decir en cada uno de esos puntos. Así que vamos con ello. El primero sería un documento de identidad, un DNI o un pasaporte. Aquí tenéis que meter una fotocopia a color y tiene que estar además firmada. En el caso de que no puedas presentar tú la solicitud en Italia, tendrás que autorizar a una persona con un escrito autorizando a esa persona con su DNI, sus nombres y todo. Este escrito tiene que estar en italiano y tendrás que entregar este escrito en italiano, como ya he dicho, y una fotocopia otra vez tuya a color, firmada, y una fotocopia de la persona a la que estás autorizando, también a color y firmada. Luego también tendrás que entregar una fotocopia a color de tu título de medicina más la traducción original y además también tendrás que incluir cualquier anexo que venga con tu título. Aquí hay una pequeña diferencia entre títulos europeos y no europeos. En el caso de que tu título sea europeo, tendrás que entregar un documento oficial expedido por tu universidad donde estén escritas todas las asignaturas de tu grado, el número de créditos de cada asignatura y las horas de duración de cada asignatura. Y en el caso de títulos no europeos tendréis que decir lo mismo que antes, pero especificando la diferencia entre horas teóricas y horas prácticas, y además también tendréis que especificar el número de horas que conforma un crédito. Además de esto, el Ministerio de Salud también os puede pedir alguna descripción en particular de alguna asignatura durante la homologación o el reconocimiento.
Evidentemente de este documento expedido por la universidad tendréis que entregar una fotocopia a color y también su traducción original. Otro documento que tendréis que entregar es si en tu país existe un tipo de habilitación, un documento que certifique que eres capaz de ejercer la medicina, también tendrás que entregarlo. En el caso de España no hay ningún documento de este tipo, así que este paso se obvia si vienes de España, y si en tu país hay un tipo de documento tendrás que entregar la fotocopia a color otra vez y una traducción original. Y aquí viene otra diferencia entre títulos europeos y títulos no europeos. En el caso de los títulos europeos tendréis que entregar un documento que certifique que vuestro título siguió la normativa 2005/36/CE, si no me equivoco. Y bueno, este es un documento que se solicita en la universidad o en algún ministerio competente. Esto, dependiendo de cada país, tendréis que averiguar dónde se solicita este documento de cada país de Europa. Y en el caso de los títulos no europeos tendréis que entregar un documento expedido por la embajada italiana del país donde habéis obtenido el título que certifique estas 6 cosas. La primera, que tu título es de una universidad competente. La segunda, los requisitos para acceder a la universidad. La tercera, que tu título te permite ejercer la medicina. La cuarta, los años de duración de la carrera. La quinta, no me acuerdo. La quinta, que tu título es completamente legal. Y la sexta, las actividades profesionales que te permite ejercer tu título de medicina en tu país. Como en todos los documentos anteriores, tendréis que entregar una fotocopia a color, su traducción original, y en este caso también tenéis que entregar el documento original. Otro documento que os van a pedir es un documento que se llama el Good Standing. Esto es un documento que certifica que no tenéis antecedentes penales y que sois capaces de ejercer la medicina. En el caso de España, este documento se solicita en el Ministerio de Justicia. Como antes, tendréis que entregar el documento original y su traducción original. Y aquí viene otra diferencia entre si tenéis pasaporte europeo o no lo tenéis. En el caso de que no lo tengáis, el documento anterior, el Good Standing, no es suficiente. También tendréis que entregar un certificado de antecedentes penales que normalmente es expedido por el Ministerio de Justicia o por la Policía Nacional. Ya sé que son muchos documentos, pero ya no nos queda nada. Este último documento sería específico para gente que tenga el título no europeo. En este caso tendréis que entregar un documento que certifique todas las actividades médicas que habéis ejercido desde el momento en el que os habéis graduado hasta el momento en el que solicitáis la homologación. En el caso de que no hayáis ejercido nunca, entonces este paso lo obviamos. Y evidentemente también tendréis que entregar el documento más su traducción original. Bueno, y ya por último nos quedaría comprar un bolo, que esto en español sería un sello o una estampa. Esto se compra directamente en Italia, en unas tiendas que se llaman tabaquerías. Y bueno, esto simplemente se pega en el modelo, estos que ya no os acordaréis de los que hablamos al principio del vídeo, el A1M, el D3, esto se pega ahí y ya está, cuesta 16 euros. Para el tema de las legalizaciones, todos estos documentos tienen que estar legalizados. Y esto se hace de 2 maneras, la difícil y la fácil. La difícil es legalizando todo por medio de la embajada italiana de vuestro país. Y la fácil es que si vuestro país forma parte del Convenio de La Haya, simplemente vais a tener que añadir a cada uno de estos documentos la apostilla de La Haya. Esto se suele hacer en el Ministerio de Justicia de vuestro país. ¿Y cómo se presentan todos estos documentos? Pues hay 2 maneras. La primera es por correo postal. Aquí os recomiendo que lo hagáis de manera certificada, que mandéis el correo de manera certificada, porque tened en cuenta que vais a mandar documentos originales y las traducciones originales. Entonces es importante que no se pierdan en el camino. Y la segunda manera sería entregándolo presencialmente en Roma. Solamente se puede hacer en Roma de manera presencial. Y bueno, es una dirección que si eso os la dejo en la caja de la descripción abajo. Bueno, y una cosa que seguro que os estáis preguntando es cuánto tiempo tardarían en darme una respuesta y cómo me la darían. Aquí hay otra diferencia entre títulos europeos y no europeos. En el caso de los títulos europeos, tardaría un máximo de 90 días o 3 meses, y esto va a depender de si pilla algunas vacaciones de por medio. Y en el caso de los títulos no europeos, va a tardar un máximo de 120 días o 4 meses. Y esto también pues va a depender de si hay navidades o algunas vacaciones de por medio, como puede ser el verano. ¿Y cómo os lo dirían? Pues os lo mandarían por correo postal a la dirección que hayáis puesto en los modelos que vimos anteriormente, y ahí pues os vendría una carta donde os diría que os lo han aceptado, que no os lo han aceptado, medidas compensatorias, cosas extra que tengáis que hacer, y además ahí también os van a dar un código donde luego vais a poder ir a la página web del
del Ministerio de Salud para poder descargar la resolución y todo lo mismo que os ha llegado la carta. Vale, y una pregunta importante, ¿cuánto cuesta esto? El precio total de todo este procedimiento son los 16 euros que os dije antes del bolo o de la estampa. Estos bolos en Italia se utilizan para pagar las tasas administrativas. Esto sería el precio total del procedimiento. Pero no estamos teniendo en cuenta un gasto bastante importante, que es el de las traducciones. Ahora vamos a hablar de esto. Las traducciones tienen que ser traducciones juradas al italiano. Y esto quiere decir que tienen que estar hechas por un traductor jurado italiano. Y lamentablemente esto es muy caro. ¿Y por qué es así? Pues porque este traductor son traductores especiales que se encargan de traducir documentos legales. Entonces, al poner su firma, asumen bastante responsabilidad de traducir un documento legal al italiano, ¿vale? Entonces, además de esto, tendréis que hacer otro procedimiento extra para legalizar estas traducciones. Y hay dos maneras, la difícil y la fácil. Si hacéis las traducciones en vuestro país, tendréis que legalizar estas traducciones en el consulado o la embajada italiana de vuestro país. Y la manera más fácil sería pagar por esto a un traductor italiano en Italia para que él luego asevere estas traducciones ante un juez especial, que son jueces de paz, que se llaman en Italia, que aseveran que esta traducción es legal, ¿no? que todo es perfecto. Entonces, estas son las dos maneras. Y aquí os voy a dar una recomendación. Si os habéis dado cuenta, tenéis que entregar las traducciones originales de todos los documentos. Tened en cuenta que el Ministerio de Salud nunca os va a devolver estas traducciones. Y yo os aseguro que vais a necesitar traducciones de vuestro título y de todos estos documentos para otras cosas que tenéis que hacer en Italia, como por ejemplo registraros en el Colegio de Médicos. Entonces, cuando vayáis a hacer las traducciones con un traductor, decidle que queréis al menos 2 copias, para que una, que es una copia un documento original, lo mandéis al Ministerio de Salud, no lo vais a ver nunca más, y luego os quedáis con otra copia original también para poder hacer otros trámites, ¿vale? Esto es importante, va a salir un poco más caro, pero es una cosa que si no lo hacéis, vais a tener que mandar a hacer 2 veces la traducción y os aseguro que esto va a ser mucho más caro. Y bueno, este es todo el procedimiento que tenéis que seguir para poder reconocer u homologar vuestro título, tanto europeo o no europeo, de medicina en Italia. Pero antes de terminar, me gustaría deciros una cosa importante. En Italia no hay cupo para médicos no europeos, para médicos extracomunitarios. Y esto quiere decir que los médicos no europeos y los europeos van a competir en igualdad de condiciones para todas las plazas que se oferten. Y esto es importante porque si conocéis un poco cómo funciona el proceso en España los médicos extracomunitarios, los que no tienen pasaporte europeo, solo pueden optar, si no recuerdo mal, al 5% de las plazas, de todas las plazas que se ofertan en España, solo se pueden, los médicos extranjeros solo pueden optar a un 5%. Entonces, claro, hay muchas menos plazas, entonces la competencia es mucho mayor. Sin embargo, en Italia vais a poder solicitar cualquier plaza y vais a competir en igualdad de condiciones con los italianos y con los europeos. Así que yo creo que esto es una muy buena opción. Otra cosa que no he dicho y que hablaremos en el próximo vídeo es que, algo que es evidente, pero tenéis que hablar italiano para poder hacer la especialidad en Italia. Pensad que vais a tratar a pacientes y esos pacientes solo hablan italiano, ¿vale? Hay mucha gente en Italia que habla español, pero la mayoría no. Entonces tendréis que hablar italiano, esto lo hablaremos en el próximo vídeo. Bueno, sé que ha sido un vídeo difícil, espero que os guste, que os resulte muy útil. Por último, si tenéis algunas dudas me las dejáis en los comentarios. En la caja de descripción también os voy a dejar un par de links a un blog muy interesante donde explican todo esto. He sacado mucha información de ahí. También he sacado información en italiano, que seguramente mucha gente todavía no habla italiano aquí, así que os dejo esto porque está en español, es muy útil, echarle un vistazo. Los escribe otro youtuber que, por si no lo conocéis, estoy seguro que sí, pero es un youtuber médico, su canal se llama Diario de un Mir. Es un médico español que está trabajando en Italia y se está preparando para el año que viene para hacer la especialidad, en Italia, así que tiene algunos vídeos sobre este tema, así que echarle un vistazo que está muy bien. Y por último, antes de despedirme, para todos aquellos que os habéis quedado hasta aquí, que seguro que sois los que más os interesa este tema, había pensado empezar una serie de vídeos sobre cómo hacer la especialidad en distintos países de Europa, o quizás del mundo si os interesa. Dejadmelo en los comentarios. Tengo pensado países como Alemania, Suiza u Holanda, o Noruega quizás también. Entonces, como ya sabéis, yo todavía estoy estudiando medicina, me encanta este tema porque así puedo saber todas las opciones que tengo sobre la mesa
y creo que os puede venir muy bien. Así que si os interesa este tema, dejadme en los comentarios, darle like a este vídeo para que sepa que os gusta y pues ya está, ya sabéis, darle like al vídeo, suscribíos, si podéis compartir el vídeo, os lo agradezco a cualquier persona que sepáis que quiera hacer la especialidad en Italia y ya está, nos vemos en el próximo.